Buenas a todos nuevamente. En esta ocasión estamos con la resolución de ejercicios de la guía 1, en particular el ejercicio 13A, donde tenemos una distribución lineal infinita de carga con densidad lineal uniforme. Nos pide que calculemos el campo eléctrico de dicha distribución a partir de la ley de Gauss. Pero previamente que dibujemos algunas líneas de campo representativas para cada distribución, con lo cual tenemos que determinar por consideraciones geométricas cómo son las líneas de campo, dirección y dependencia con las coordenadas. Luego elija justificando una superficie gaussiana adecuada para cada distribución. Y un tema no menor, que discutamos si es necesario o no exigir uniformidad en las densidades de carga. Ok, empecemos con el ejercicio. Antes que nada, presentamos lo que era la ley de Gauss, que era la integral en superficie del campo eléctrico en un diferencial de superficie por la normal de dicha superficie elegida, y por el teorema de Gauss visto en análisis 2 sabemos que esta normal debe ser saliente. Y todo esto es igual a la carga encerrada sobre la permitida en el vacío. Una aclaración es que acá tenemos un producto escalar entre el campo eléctrico y la normal de dicha superficie. Por lo tanto, para poder abordar lo que es la integral, ¿no?, de esta ley, tenemos que tratar de sacarnos de encima este producto escalar. Por lo tanto, debemos saber previamente la dirección del campo eléctrico. Y acá podemos ver básicamente ya una de las primeras limitaciones de la ley de Gauss. Si no podemos predecir el campo eléctrico de una distribución, no podemos usar la ley de Gauss, y ahora seguiremos viendo que también necesitamos algunos requisitos más, como son la dependencia del campo eléctrico con el diferencial de superficie. En realidad ya la magnitud cuando nos sacamos el producto escalar, pero esto es todo muy por encima, así que empecemos. Bueno, como decía, lo primero que tenemos que hacer es sacarnos el producto escalar. Por lo tanto, tenemos que saber la dirección del campo eléctrico y la normal de la superficie, o sea, tenemos que elegir una normal. Bueno, la dirección del campo eléctrico. Tenemos la distribución lineal infinita, donde yo lo que hago es tomar un diferencial de carga y en un punto arbitrario proyecto cómo sería el campo eléctrico por este diferencial de carga. En particular, como mi carga de prueba que yo pondría acá es positivo y a priori tomo esta densidad lineal positiva, el campo eléctrico resultaría saliente respecto o sea, repulsivo respecto a ese diferencial de carga. Y ahora yo veo que desde el punto arbitrario donde yo tomé a la proyección de la distribución, o sea, sería la distancia mínima, que sería en este gráfico sería como el eje horizontal que pasa justamente por este punto arbitrario, encuentro a la misma distancia, pero en sentido opuesto, un diferencial de carga prima, que le llamo así, y veo que produce un campo eléctrico repulsivo también en ese sentido, un diferencial E'. Así sucesivamente con varios diferenciales de carga encuentro un diferencial de carga prima simétrico, tal que cuando yo hago esta suma de los dos diferenciales de campo eléctrico, el campo eléctrico me resulta en una dirección radial. Y en particular, si trabajamos en coordenadas cilíndricas, esta dirección pertenece al radial cilíndrica. Así que podemos predecir justamente el campo eléctrico. Pero no un tema menor que veníamos hablando del enunciado es que esto que yo estoy tomando es porque estoy suponiendo una densidad lineal uniforme. ¿Qué me refiero? Yo este diferencial de carga que tomo acá veo el campo eléctrico que me produce en este punto, que tiene esta magnitud de esta flechita. Y el diferencial de carga prima, que también lo tomo como un punto simétrico, o sea, a la misma distancia respecto de la proyección del punto, tiene esta magnitud. Y yo, al suponer que la densidad lineal es uniforme, entonces obviamente el diferencial de campo eléctrico que me produce acá tiene la misma magnitud que esta. Entonces, cuando se compensan, dan en radial cilíndrico. Entonces, esta suposición yo lo puedo hacer solamente porque la densidad lineal es uniforme. ¿Qué quiero decir? Que si no es uniforme y tiene una dependencia con algún parámetro del sistema, ya no puedo utilizar la ley de Gauss porque ya no hay una simetría. Y la verdad, no puedo aclarar eso, sino que hay que analizar a priori si podemos encontrar una simetría. Desde luego que si la distribución, como en el ejercicio 9, depende del coseno de tita, por ejemplo, y ahí una simetría no puedo encontrar. Pero hay que analizar también. O sea, hay
de cómo nos den la densidad, de cómo dependa, es un tema a analizar. Lo que sí podemos decir es que si la densidad lineal es uniforme, podemos encontrar esta simetría que estoy encontrando acá para hallar la dirección del campo eléctrico. Conclusión, bueno, después de todo lo hablado, el campo eléctrico tiene dirección radial. Ahora ya tenemos el vector campo eléctrico. Ahora analicemos la dependencia del campo eléctrico con el diferencial de superficie, el campo escalar. Bueno, según la distribución podemos notar, ¿sí? Trabajando por ejemplo en un sistema coordenada cilíndrica, ya que la dirección está en radial cilíndrica, que podemos tener simetría en phi y en z. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo la distribución lineal la empiezo a girar, nadie se daría cuenta. Yo la empiezo a rotar en phi, 3/4 de pi, 1/4 de pi, 2pi, no importa, más de 2pi, qué sé yo, 3, 4, 5pi, nadie se daría cuenta, porque tengo una simetría de rotación en phi. Y lo mismo para el eje z. Si yo, como es nunca hablamos, ¿no? Pero es una distribución lineal infinita, yo si empiezo a mover esta distribución en el eje z, ¿no? Para arriba, para abajo, entiéndase con los términos arriba y abajo, nadie tampoco se daría cuenta. Por lo tanto, el campo eléctrico no podría depender ni de z, y como recién hablamos, de phi, porque justamente es invariante a esos parámetros. Por lo tanto, conclusión, no puede depender de phi ni de z. No puedo decir nada de los otros parámetros. Si yo me muevo en r, sí se nota. Si por ejemplo yo tengo acá el coso y lo muevo un r, que por ejemplo sería este punto, y sería lo mismo. No, no sería lo mismo, digo. No me diría, no, antes estaba un poquito más para la izquierda, ¿no? Ok. Entonces la dependencia con el diferencial de superficie ya lo tenemos. Después hablaremos qué es el diferencial de superficie. Y como último, a ver, teníamos el producto escalar entre E y la normal, ¿no? Si yo ya tengo el campo eléctrico, necesito la dirección ahora de la normal. Elijo justamente una superficie de Gauss adecuada y me parece lo más adecuado elegir un cilindro, ¿no? Donde tenemos su superficie cerrada del volumen, justamente es la tapa de arriba, la tapa de abajo y la superficie lateral. Esta superficie de Gauss, justamente ya puse las normales. En realidad uno ya está dándose cuenta a priori que la normal que interesa es la superficie lateral y la de la tapa justamente son perpendiculares. Acá puse un tema no menor que si bien en este caso tal vez no es necesario, más adelante estaría bueno que ya lo vayan teniendo en cuenta, que en realidad no tenemos distribuciones infinitas. Podemos decir que la distribución tiene un largo L, ¿sí? Y yo donde quiero calcular el campo eléctrico es en un largo mucho menor al largo L. De manera que si hago la comparación, yo puedo suponer que esta L es infinita respecto al parámetro donde yo quiero trabajar. No es necesario que se haya entendido completamente esta parte, después abordaremos más ejercicios tal vez de esta manera, pero ya considerando un sistema acotado donde podamos despreciar justamente estos bordes que estamos hablando, porque yo no hablé nunca de cómo son los bordes del campo eléctrico, porque estoy suponiendo que esos bordes son ficticios porque mi distribución es infinita. Bueno, espero que se haya comprendido esto último, que tal vez es un poquito chocante las primeras veces. Así que bueno, la opción más viable es el cilindro. Ok, ahora sí, ¿no? Tenemos todo esto, dividimos la integral de Gauss en tres integrales, ¿no? Tapa 1, lateral y tapa 2. Vean que tenemos un producto escalar y si los vectores son perpendiculares, el producto escalar daba 0. Por lo tanto, podemos ver a priori ya que la tapa 1 y la tapa 2 dan 0, ¿no? Porque E es perpendicular a la normal. Sobrevive únicamente la superficie lateral, dado que el campo está en radial cilíndrica y la normal de la superficie está en radial cilíndrica. Este producto de versores me da 1. Ahora sí, siendo el diferencial de superficie, trabajando en un sistema cilíndrico, ¿no? O sea, coordenadas cilíndricas, no es más que el jacobiano, o sea, de la diferencia de superficie de calcular la superficie lateral de un cilindro, que es R el jacobiano, diferencial de phi, diferencial de z. Podemos ver claramente que nuestra superficie lateral depende de phi y de z, porque está a un radio específico, ¿no? Así que este sería nuestro diferencial de superficie. Un radio específico a priori, porque en realidad ese R yo lo puse en minúscula porque es un parámetro
variable. Yo este cilindro lo puse a un radio, por ejemplo, R, pero tranquilamente lo podría haber puesto a un radio R+1. A eso me refiero con que es un radio variable. Entonces, finalmente, ya integrando, los límites de integración de phi es 0,2pi y diferencial de z, el largo L de la superficie gaussiana, justamente lo que yo decía acá antes, sobre despreciar los efectos de borde. Que no importa, ahora no es necesario, pero bueno, introduzco de a poquito el concepto. Ok, entonces acá viene, antes de pasar al siguiente paso, antes de integrar justamente esta última parte, tenemos que tener en cuenta que analizamos la dependencia, ¿no? ¿Qué habíamos dicho de la dependencia del campo respecto a los parámetros phi y z? Que es invariante, ¿no? Analizamos que tenía una simetría. Por lo tanto, acá viene lo fuerte de haber analizado la dependencia. Este campo lo podemos sacar fuera de la integral, porque no varía respecto al diferencial phi y z. Que se entienda que no varía respecto a estos diferenciales y no que no varía respecto, por ejemplo, al último parámetro del sistema que es la dirección radial. Ok, entonces saco de la integral y ya directamente integro. R también no tiene dependencia con phi z, sale la integral y va a ser lo mismo que hacer E por R por 2pi por el largo de la superficie gaussiana. Esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Pero, ¿qué es la carga encerrada? Ok, antes de hablar de la carga encerrada, es necesario primero que pensemos qué es la carga total. La carga total de la distribución lineal está definido como lambda, ¿no? Por L. Yo ya he puesto este porque asumí que lambda era uniforme. Si no, como ya habíamos visto en la teoría, es la integral en un diferencial de línea. Un tema no menor también ese. Pero bueno, para este ejercicio no nos alcanza con esto. Siendo L la longitud total de la distribución lineal, ¿no? Que a priori nosotros decimos que es infinito, ¿no? O que lo tendemos a infinito. Pues entonces la carga encerrada estará definida como este mismo lambda, que vendría a ser la carga total sobre la longitud, ¿no? Vean que tenía unidades de Coulomb sobre metro, si paso esta longitud dividiendo. Va a ser este lambda, esta densidad lineal, por eso necesito justamente trabajar con la densidad, por la longitud de la superficie gaussiana encerrada, ¿no? Porque lo que encierro es esa densidad por el largo de la superficie gaussiana. Siendo ahora L la longitud encerrada de la superficie Gauss. Reemplazando entonces ya ahora sí la carga encerrada, vean que esta L se me va con esta L. Y bueno, ahí ya obtengo la expresión del campo en el campo escalar. Una aclaración importante es que vean que esta L se me fue y no es casualidad que se me haya ido. Esta L dependía de la superficie gaussiana. Y la superficie Gauss era libre de tomarse como se quería, ¿no? Yo podía tomar un cilindro o cualquier otra superficie que usted se imagine. Entonces, el campo eléctrico no puede depender de la superficie que yo tome. No tendría sentido, ¿no? Porque se vería entonces definido a lo que el espectador que está haciendo el ejercicio, que está mirando, piensa en su cabeza, o sea, lo que se le ocurra en el momento, ¿no? Entonces es un tema muy importante entender eso, que se fue porque no puede depender de los parámetros de la superficie de Gauss. Entonces, ok, entonces despejando el campo eléctrico, nos da E sobre lambda sobre 2pi r epsilon 0. Y como yo ya sé la dirección del campo eléctrico, E de r me da en dirección radial cilíndrica. Ojo que esta última parte no me lo da Gauss. Lo damos ya nosotros, pudiendo analizar previamente cuál es la dirección del campo eléctrico. Y acá una especie de esquema muy trucho diría yo, pero bueno, es lo que me alcanzó con el tiempo, de la dirección del campo eléctrico.